Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega, destacado médico cuencano. Él fue decano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, iniciamos una nueva semana llena de preocupaciones, pero también de esperanza. ¿Cómo combinar en la coyuntura actual las medidas de restricción necesarias para disminuir los contagios con las aspiraciones de una recuperación económica? Es el tema que quisiéramos tratar con usted, iniciando con el diagnóstico de la situación actual en Cuenca de la COVID-19. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, Rosana. Realmente es una situación, yo diría que bastante difícil de combinar, ¿no? Por un lado, obviamente, están las justas aspiraciones de los distintos, acabamos de escuchar las propuestas del sector del turismo y otras carteras económicas que también están evidentemente con esta necesidad de reactivar la economía, que es absolutamente entendible y justo. Pero por el otro lado tenemos una situación bastante crítica a nivel nacional. Yo creo que, como bien decía el señor alcalde hace un momento, la ciudad de Cuenca tiene unas características similares que no han llegado a tener situaciones tan complejas como las que se está viendo en Quito y Guayaquil, pero a nivel nacional yo diría que la situación es bastante preocupante. Por ejemplo, la semana del 15 al 21 de marzo, a nivel nacional se registraron, con la estadística del propio Ministerio de Salud, 10.100 casos, y para la última semana, del 22 al 28 de marzo, ha sido 11.631 casos. El número de muertos a nivel nacional han sido 211 en la semana del 15 al 21 y de 260 desde el 22 al 28 de marzo. Es decir, prácticamente tenemos 37 personas que están muriendo al día a nivel nacional y diariamente está diagnosticándose alrededor de 1.661 casos. Es decir, esta es la situación que tenemos en la provincia de La Paz. Definitivamente hubo un aumento de la semana anterior a esta semana, un incremento ligero de 272 casos, 302 casos, y en el número de muertes de 3 a 16 muertes. Es decir, como bien decía Rosana hace un momento, 2 personas están falleciendo cada día en nuestra ciudad durante la última semana. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente es que a nivel nacional estamos todavía, y las gráficas que el propio Ministerio de Salud publica dentro de sus infografías nos dan cuenta que estamos dentro de una segunda ola bastante prolongada, y prueba de ello, a más del número de casos, con la restricción del número de pruebas que se puede hacer para tener una figura más real, aunque ya se grafica, como lo mencionaba, que estamos dentro de esta ola. Indirectamente se pueden evidenciar esta saturación de los hospitales como un elemento que puede generar o puede darnos una idea de la complejidad que tiene en estos momentos la pandemia, y por otro lado el número de muertes que se van presentando. En nuestra ciudad, obviamente, volvimos a presentar, o se ha vuelto a observar, un número alto de muertes de 3 a 16, y prácticamente está dentro de esta segunda ola que inició a partir de la segunda quincena de diciembre. Doctor Desde Vega, este punto... Doctor Vega, muy buenos días. ¿Cuánto de esta situación que estamos viviendo ahora, de esta nueva ola, responde a la presencia de las nuevas variantes de COVID-19 que estarían ya aquí, del nuevo coronavirus, perdón, que estarían ya aquí en el país? Esta variante inglesa se ha dicho que ya se ha encontrado en ciudades de Quito y Guayaquil, que es donde precisamente hay el mayor número de casos, es decir, esta aceleración de casos ha sido mucho más importante en estos lugares. ¿Cuánto se le puede atribuir a esta nueva variante? No se podría establecer un número exacto, no tenemos la capacidad para poder detectar o hacer subtipificaciones o genotipificaciones de las distintas variantes que se tiene a nivel nacional, que ya descritas a nivel nacional superan las 42. Sabemos que a nivel nacional no solo está presente la variante inglesa, sino también la brasileña y la japonesa. No se sabe de la variante africana. Sin embargo, hay dos cosas importantes en esto, ¿no? La OMS ha descrito que si bien no son variantes que incrementan la letalidad, es decir, no son más agresivas que
que la variante original, pero sí, obviamente, la posibilidad de transmisibilidad es mayor, es decir, sí es factible de que haya a mayor concentración o a mayor número de personas que se encuentren, obviamente, como contactos en distintas situaciones, puede incrementarse la transmisibilidad y, evidentemente, generar un proceso. Más allá de las variantes, yo creo que es importante como país identificar que existe un relajamiento bastante importante de las medidas, ¿no? Se han visto a nivel nacional una serie de episodios en que se ha podido identificar, obviamente, a su vez un proceso de incremento del número de los casos a nivel nacional, ¿no? Entonces, más importante inclusive que las variantes, si no aumentan la letalidad, también están las aglomeraciones que se han ido detectando y, como lo digo, finalmente, después de este proceso que comenzó en Navidad y Año Nuevo, los números no han tenido, digámoslo así, y de manera importante a nivel nacional. Y yo creo que, retornando a la pregunta original que me decían hace un momento, ¿qué criterios estarían imperando aquí para poder tener un equilibrio entre la activación económica y el campo de la salud? La Organización Mundial de la Salud ya la definió hace muchísimo tiempo y hay que responder tres preguntas. La una es epidemiológica: ¿la pandemia está controlada, sí o no? La respuesta es obviamente no. ¿El sistema de salud tiene capacidad para hacer frente a un eventual rebrote tras el ajuste de las medidas? Y la respuesta es no. ¿Y la vigilancia de la salud tiene capacidad para detectar y gestionar casos o identificar casos y contactos? Y evidentemente creo que la respuesta también sigue siendo no, al ser una capacidad limitada. Tomando desde el punto de vista estos criterios más bien epidemiológicos, no es adecuado incrementar una movilidad en este feriado, y más bien yo me sumo a lo que mencionaba hace un momento el señor alcalde, que las medidas están planteadas en la ordenanza, y más allá de simplemente tenerlas como en papel, es necesario la vigilancia y el control y la identificación, obviamente, de este tipo de situaciones que pudiesen incrementar el número de contactos que pueden darse en nuestra ciudad. Hablando de lo más cercano, doctor Vega, del Cantón Cuenca, se conoce que aproximadamente 35 casos diarios se van confirmando en esta ciudad, y que el 70% de los casos están concentrados en el Cantón Cuenca, casos a nivel provincial, el 70% en Cuenca. El señor alcalde, como usted señalaba, decía que a pesar de todo estamos muy bien en comparación con otras ciudades del país. Quisiéramos su criterio en cuanto a esta evaluación relativa de Cuenca. ¿Cómo estamos manejando, cómo estamos saliendo adelante en la pandemia? Mire, yo pienso que Cuenca, y realmente los esfuerzos que se han hecho de manera conjunta entre la propia municipalidad y el COE cantonal, han sido mucho más efectivas que a nivel nacional. Esto no quiere decir y de ninguna manera dar una sensación de tranquilidad. En Cuenca también tenemos listas de espera para terapia intensiva. En Cuenca obviamente tenemos una mortalidad importante en relación al número de habitantes. En Cuenca también el número o la positividad de las pruebas a las que se están realizando, aunque todavía siguen siendo insuficientes, es de un 28%. Esto quiere decir que 3 de cada 10 personas aproximadamente que se hace la prueba tiene la sintomatología de COVID, es o da positiva para esta enfermedad. Es decir, si bien no estamos en una situación tan crítica como en Quito, que justamente el día de ayer veíamos en noticias donde los hospitales más grandes se encuentran colapsados, inclusive para la recepción de pacientes no de terapia intensiva. Esta situación, si bien es también compleja en Cuenca, hay colas de espera para terapia intensiva, pero no ha llegado al colapso de los hospitales. Prueba de esto es obviamente la capacidad que tiene todavía el sistema de salud, y yo diría que de alguna manera también la posibilidad de los cuencanos en mantener de alguna manera las medidas de bioseguridad, que dicho sea de paso, con los datos que hemos podido ir observando,
durante el tiempo que hemos hecho las encuestas con el proyecto ICP COVID, se han ido relajando y han ido disminuyendo. Por ejemplo, el distanciamiento físico en el mes de agosto, que corrimos la última encuesta de ICP COVID, era un 95%, de 1.5 a 2 metros. Para febrero, que corrimos la última encuesta, se redujo a un 75%. Igual cosa pasó con el lavado de manos, igual cosa pasó con el uso de mascarilla, y obviamente también las reuniones que se están manteniendo, se han visto un incremento bastante importante comparado el mes de agosto con el mes de febrero, tomando en cuenta de que evidentemente es una etapa crítica también dentro de la transmisibilidad del virus en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Es decir, son datos que se tienen que tomar y se deben tomar en cuenta para reforzar las campañas comunicacionales y sobre todo para fortalecer el control. Si bien el señor alcalde menciona que estamos obviamente con restricción vehicular desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana, el control de esta circulación debe darse. Inclusive las reuniones que se han visto y se han observado en ambientes privados también deben ser controladas. No se diga aquellos que se dan en espacios públicos, que también en nuestra ciudad de Cuenca y también dentro del cantón se han ido presentando y se han evidenciado en estudios. ¿Cómo mira, doctor Vega, usted las decisiones tomadas por el COE nacional? Entre otras, se ha decidido solicitar a los COEs cantonales que se encuentran en la costa ecuatoriana el cierre de las playas este viernes, sábado y domingo, y persiste una prohibición de organizar eventos masivos para todos los cantones del país. Mire, yo pienso que la situación es bastante entendible. Es necesario tomar en cuenta que básicamente el número de casos que se está detectando por semana son muy similares y muy parecidos a los que teníamos el año anterior, donde se implementaron justamente estas medidas, donde se dieron justamente acciones para evitar el contagio y la transmisión de esta infección. Es decir, son absolutamente pertinentes. No vayamos muy lejos, fijémonos en Chile, donde evidentemente los número de casos o de las personas que han sido vacunadas es muy alto, es pionero en América Latina. Se han implementado cierres debido a una situación que está replicándose a todo lo largo de América Latina, que es el incremento de número de casos justamente al año que se presenta la pandemia, debido a un relajamiento y debido a un número de contactos mayores. Es decir, en Chile, donde están liderando el proceso de vacunación, inclusive se han establecido multas para aquellas personas que alojan o que están generando dentro de sus casas reuniones con más de 10 personas. Están generándose multas, obviamente, cuando existen infracciones o traslados en zonas donde existen las medidas de restricción, etcétera. Es decir, son medidas que yo las veo desde este punto de vista, aunque dolorosamente dentro del punto económico va a pasar una factura importante y obviamente no va a generar una alegría para aquellas personas que estamos conscientes que viven y sobreviven por esta actividad, pero definitivamente en la actualidad son medidas que más bien marcan la diferencia entre la vida y la muerte con una epidemia tan compleja como es la de COVID. Doctor Vega, y hablando de vacunación, le escuchábamos al señor alcalde y él decía que hasta el mes de abril se aspira a tener ya vacunadas a todas las personas de la primera línea, en este caso personal de salud y también las personas adultas mayores. ¿Cómo ha visto usted este proceso de vacunación y si es que usted considera que estas expectativas realmente podrán cumplirse? Mire, realmente yo creo que sí, como digo, Cuenca siempre ha marcado una diferencia. No creo que obviamente este plan, por lo menos en la zona 6, no haya tenido una planificación. Existe una planificación, tanto así que hemos sido testigos que a los profesionales de la salud, a los médicos que se encuentran y obviamente enfermeras y distintos personal de salud de los hospitales, sobre todo los hospitales centinelas, han recibido la inmunización. También se ha avanzado y he visto que se ha avanzado
a los hospitales y servicios privados de vacunación y también a los profesionales de la salud que estamos atendiendo y que tenemos contacto directo con los pacientes, incluidos internos, incluidos residentes, en este sentido. Es decir, yo pienso que en este proceso estamos en la ciudad de Cuenca bastante avanzados, yo diría que en la provincia de La Suay bastante avanzados. Vamos a terminar, hemos recuperado ya la señal con el doctor Bernardo Vega, terminar con sus recomendaciones para los oyentes en esta semana que tiene un importante feriado hacia el fin de semana, día viernes, sábado y domingo. Sí, mil disculpas, creo que la tecnología a ratos nos juega unas malas pasadas, pero efectivamente yo creo que los lineamientos son bastante claros y son los mismos que hemos mantenido desde el inicio de la pandemia. Uso mascarilla, es importante que cubra boca, nariz y mentón. El uso de doble mascarilla para estas nuevas cepas ha demostrado mayor efectividad, generar un filtro adecuado dentro de la respiración. La segunda cosa, el lavado de manos, el mantener el distanciamiento físico de 1.5 a 2 metros. Y en la actualidad se ha evidenciado que aquellos espacios que son poco ventilados, aquellos espacios donde existe obviamente la posibilidad de que no haya un flujo de aire, son los lugares especiales y realmente con altísima posibilidad de que el virus se mantenga y que pueda haber un contagio. Es decir, evitar espacios poco ventilados y por supuesto en estas fechas que también son reuniones o se dan reuniones familiares, evitar estas mismas. Por otro lado, también no tengamos esta falsa seguridad, si bien ya un número importante de adultos mayores, sobre todo mayores de 85 años, han sido vacunados en nuestra ciudad y en la provincia. Recordar que tener la primera dosis genera una mayor responsabilidad, porque obviamente a la espera de la segunda dosis, si se baja la guardia o se tiene esa falsa sensación de seguridad, puede haber un contagio. Recordemos que la efectividad de la vacuna se alcanza después de la segunda dosis y 2 a 3 semanas después. Es decir, no caer en esa falsa seguridad, no bajar la guardia de porcentajes tan vacunados y evidentemente mantener estas medidas para evitar contagiar, evitar generar enfermedad en nuestra casa y cuidarnos personalmente contra una enfermedad que realmente está con altísima letalidad en nuestra ciudad y en nuestro país. Muchas gracias, doctor Vega, por habernos atendido. Han escuchado al doctor Bernardo Vega, uno de los expertos en la COVID-19 en esta ciudad, es profesor de la Universidad de Cuenca. No olvidemos que los contagios siguen y siguen altos en Cuenca. 35 personas en promedio se contagian diariamente en esta hora.